El prólogo de Orit, 20 de agosto. Santo profeta Samuel fue el 15º y último juez de Israel. Su vida transcurrió 1100 años antes de Cristo. Nació en la tribu de Leví, hijo de Elcaná y Ana, en un lugar Ramat, Arimetea, donde más tarde nació el casto José. Cuando Samuel tenía 3 años, Ana la estéril lloró y lo dedicó a Dios. Viviendo en Silo, cerca del Arca de la Alianza, a la edad de 12 años, Samuel tuvo una verdadera revelación de Dios sobre el castigo que se extendería en la casa de Elías el sacerdote por la maldad de sus hijos Ofni y Fines. Esa revelación pronto fue cumplida. Los filisteos derrotaron a los israelitas, mataron a ambos hijos de Elías y lo capturaron. El Arca de la Alianza, cuando el mensajero le contó esa desgracia a Elías, él cayó en tierra y expiró a sus 98 años. Eso también pasó con su nuera, la mujer de Fines. Desde entonces, por 20 años, los israelitas fueron esclavos de los filisteos. Después de este periodo, Dios envió a Samuel al pueblo a predicar el arrepentimiento si es que querían salvarse de sus enemigos, y el pueblo se arrepintió. Rechazó los ídolos de otros dioses a quienes servían antes. Reconocieron a Samuel como profeta, sacerdote y juez. Entonces Samuel partió con el ejército hacia los filisteos y con la ayuda de Dios los confundió y derrotó. Liberó la tierra y al pueblo. Entonces, en su vejez, Samuel juzgaba tranquilamente a su pueblo. Al verlo, los ancianos le dijeron que pusiera al rey en su lugar. Samuel intentó en vano disuadir a la gente, diciéndoles que Dios era el único rey, y la gente continuó con su búsqueda. Si bien esta solicitud era desagradable para Dios, Dios le ordenó a Samuel que los ayudara para poner como rey a Saúl, el hijo de Kish, de la tribu de Benjamín. Saúl fue emperador por poco tiempo. Dios lo rechazó por su insolencia y desobediencia, y ordenó a Samuel ungir a David, el hijo de Jesé, para que fuera rey en vez de Saúl. Antes de su muerte, Samuel reunió a su pueblo y se despidió de todos. Cuando murió, todo Israel lloraba por él. Lo enterraron honorablemente en su hogar en Ramá. Santo mártir Felipe, obispo de Heraclión, sacerdote severo, y Hermes, el diácono. Parece que fueron eslovenos, servían a Dios en Tracia y allí fueron entregados a torturas por Jesucristo. Cuando los paganos atacaron la iglesia cristiana para quemarla, el valiente Felipe dijo a uno de los ancianos: «¿Tú piensas que Dios está encerrado entre paredes? Él vive en los corazones». El templo fue destruido y todos los libros quemados, y los sacerdotes fueron llevados a Yedrené, donde después del encarcelamiento y las torturas fueron echados casi quemados en el río Maritza. 38 cristianos más fueron eliminados con ellos como mártires. Se calcula que sufrieron el martirio durante el tiempo de Diocleciano. Reflexión. Arrepiéntete antes que la muerte cierre la puerta de tu vida y abra la puerta del juicio. Arrepiéntete antes de la muerte, porque no sabes la hora de la muerte. Por eso, arrepiéntete hoy y ahora, y deja de repetir tu pecado. Así ora a Dios San Efrén de Siria: «Antes de que la rueda de mi vida se detenga, ten piedad de mí. Antes de que sople el viento de la muerte y en mi cuerpo aparezcan las señales de enfermedad y los mensajeros de la muerte, ten piedad de mí. Antes de que el magnífico sol en las alturas se torne oscuro para mí, ten piedad de mí, y que brille para mí tu luz desde lo alto y disperse la terrible oscuridad de mi mente. Antes de que la tierra vuelva a la tierra y llegue a ser podredumbre, y antes de la destrucción de todos los rasgos de su belleza, ten piedad. Antes de que mis pecados me engañen en el juicio y me avergüencen ante el juez, Señor, ten piedad. Antes de que salgan los ejércitos delante del Hijo del Rey para reunir a nuestra pobre familia ante el trono del juez, ten piedad. Antes de que suene la voz de la trompeta, antes de tu venida, apiádate de tus sirvientes y ten piedad, Señor Jesús, Dios nuestro. Antes de que bloquees tu puerta ante mí, Hijo de Dios, y antes de que yo llegue a ser combustible para el fuego de la gehenna que nunca se apaga, ten piedad de mí. Contemplación. Contemplar la milagrosa victoria de David sobre Goliat. Primera de Samuel
Capítulo 17. Primero, cómo Goliat con su tremendo porte, con armadura y armas, desafiaba a todo el ejército de Israel. Segundo, cómo David, con la esperanza en Dios, partió con la honda y con pequeñas piedras y mató a Goliat. Tercero, cómo David venció porque creyó que esta era una guerra del Señor, la guerra de los fieles contra los infieles. Sermón sobre la conversación de Egipto al Señor. Entre comillas, el Señor se dará a conocer a los egipcios y los egipcios conocerán al Señor en aquel día. Les servirán con sacrificios y oblaciones, harán votos al Señor y los cumplirán. Isaías capítulo 19, versículo 21. Cuán variable es el corazón del hombre, pero de todas sus variaciones, una es la más vergonzosa de todas, y esa es cuando un fiel se vuelve infiel. De todos sus cambios, uno es el más glorioso entre los más gloriosos, y eso es cuando un infiel se convierte y llega a ser fiel. Este primer cambio sucedió a los israelitas cuando mataron a Cristo. Esto último le sucedió a los egipcios que creían en Cristo. Una vez Egipto fue el mayor perseguidor de los fieles del Dios vivo, porque una vez los egipcios tuvieron muchos falsos dioses, ídolos y cosas a las que veneraban, las fábulas y hechicerías con que fueron engañados. Pero mira que el profeta profetiza. ¡Qué espléndida visión! Los egipcios conocerán el Señor único y vivo en ese tiempo. Cuando el Señor en forma corpórea aparece entre la gente, los ídolos serán destruidos, serán derribados los templos dedicados a los demonios y animales, el altar al Dios vivo y único será establecido y elevado. Será ofrecido el sacrificio sin sangre en vez del sacrificio con sangre y el racional en vez del irracional. Cientos de miles de monjes tomarán en sí el compromiso de la pobreza, obediencia y ayuno por el amor hacia el Señor. Los más grandes ascetas aparecerán en una vez oscuro Egipto, los más valientes mártires por el Señor Jesucristo, las más iluminadas mentes, los más clarividentes taumaturgos. ¡Oh, cuán espléndida visión! ¡Cuán espléndidamente cumplida es esa visión! San Juan Crisóstomo escribe, entre comillas, ni el sol con la multitud de sus rayos es tan brillante como el desierto egipcio con sus monjes. Todo fue cumplido en la verdad que profetizó y predijo Isaías, el hijo de Amós, el verdadero profeta y clarividente. Oh Señor compasivo, que mostraste tu misericordia a Egipto una vez perseguidor de tus fieles y lo iluminaste con la luz de la verdad. Ilumínanos a nosotros también. Anímanos con la gracia de tu Espíritu y con el ejemplo de los grandes cristianos de Egipto. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.